Hola, ¿qué tal? Buenos días. Espero que estés teniendo una excelente mañana o tarde o noche, según a qué horas estés viendo este pequeño video. Este video es un video muy breve que busca darte una explicación con otro poquito de enfoque de lo que son los códigos solares. Y en general, la realidad es que vamos a ver que también otros tipos de terapias de sanación, técnicas de sanación, están basadas en lo mismo. Quiero mostrarte entonces cómo es esto de los códigos solares. Mira, en este diagrama te estoy mostrando un poquito el aspecto de la realidad. Vamos a pensar que tenemos un bosque. El bosque está hecho de árboles. Si yo voy y me fijo, cada árbol está fabricado, está creado, está formado por células, en este caso células vegetales. Pero ¿de qué está conformada la célula? De diferentes componentes que a su vez están hechos de moléculas. ¿Y las moléculas qué son? Son arreglos de átomos individuales. Y aquí es donde ya la cosa cambia un poquito. Si yo tomo el átomo individual, me voy a dar cuenta que ese átomo en realidad es un proceso vibratorio que ocurre en un entorno que se llama el éter. Posteriormente subiré videos que explican un poco más sobre lo que se nos ha dicho de qué es el éter. Pero vamos a pensar que el éter es un entorno, es una constante de vibración infinita. El éter se puede decir que es el creador, así como Dios es infinito, un atributo de Dios es el éter y el éter es igualmente infinito. Infinito en el sentido de que todo lo llena, todo lo ocupa y vibra a una frecuencia infinita, es decir, algo inconcebible. ¿Qué ocurre entonces con ese éter? Que el éter, a través del pensamiento de la gran mente creadora, sufre o vive un proceso de fractalización, es decir, ese éter se empieza así a particionar y al particionarlo adopta una frecuencia vibratoria que ya no es infinita. Es sumamente elevada, pero ya no es infinita. Ese éter particionado, se le llama más bien un éter fractalizado, tiene una propiedad que al ya ocuparse en un espacio, ya no estar en todo, se ha cuantificado. ¿Has oído hablar? Ahora se oye por todos lados de lo que es la cuántica. Y la cuántica es eso, es llevar a un nivel de una lógica abarcable por nosotros, algo que es infinito, porque lo infinito en realidad, si te fijas, es inconcebible. Nuestra mente no da, la mente de Dios sí, pero nuestra mente no da. Entonces, ¿qué hace la gran mente creadora? Llevar el concepto de lo infinito a algo ya finito, aunque sea descomunalmente elevado, pero ya es algo finito. Y al hacerlo finito, se vuelve algo con una lógica para nuestra mente que además puede ser ya comenzar a ser estudiado e incluso utilizado, por ejemplo, a través de un sistema que llamamos el sistema espiritual, el sistema de la conciencia o bien el sistema científico. Esto que ves aquí, estas dos cuadrículas con símbolos, ¿qué es? Imagina que aquí hay un cubo, que estas son las dos caras de un cubo que tiene base, alto, fondo, frente, izquierda y derecha. Ahorita estoy nada más dibujando estos dos paneles, estas dos cuadrículas. Imagina que este cubo, es precisamente un cubo de éter. Ese cubo de éter, por ejemplo, aquí estoy dibujando un átomo con sus pulsaciones vibracionales, sus campos, vamos a decir, sus campos de actividad cuántica o turbulencia, provocada por la actividad del átomo cuando el electrón interactúa con el núcleo. Esto sería un átomo. Este átomo, ¿qué es lo que ocurre? Que en realidad está al interior de de este cubo. Imagina este cubo. Este es un cubo, para nosotros vamos a decir virtual. Este no es un cubo que se pueda ver, no es un cubo que se pueda detectar. Simplemente se nos dice, es un cubo que existe y es un cubo, digamos, del tamaño de la talla de un átomo.
Cuando a este cubo se le pegan, vamos a pensar que imagina que al cubo, a los dos lados del cubo, se le ponen estas calcomanías. Cada calcomanía tiene 32 símbolos. 32 aquí, 32 acá. Estos símbolos se llaman códigos genéticos. Cuando yo tengo un cubo que en su interior tiene este éter que ya está particionado, aquí vamos a pensar, imagina acá afuera, donde estoy señalando, está el éter infinito. Aquí adentro, al poner esta delimitación, este éter ya tiene una cierta frecuencia. Es muy alta, es descomunalmente elevada, pero ya es un valor finito. Este éter, cuando le ponemos estos símbolos, estos códigos genéticos, todo este cubo se llama un cubo de plasma. Este cubo de plasma, ¿por qué se le llama plasma? Si lo vemos por el lado esotérico, porque es un éter que gracias a estos códigos tiene la capacidad de plasmar, o sea, de volver algo palpable en el entorno material energético y que exista en un espacio en el tiempo. Esto es lo que permiten los códigos genéticos. Y por eso todo esto se llama un plasma. Imagina este espacio ahorita sin el átomo, y esto sería un plasma, un éter que forma un plasma. Y existen muchísimas variedades de plasma, muchísimas. En el lado más científico hablamos de plasma en el sentido de un campo, un atributo que presenta una altísima frecuencia, un campo de altísima coherencia, que es lo mismo, tiene la capacidad de dar existencia a la realidad. Obviamente el campo espiritual siempre es más adelantado que el campo científico. El campo espiritual es tener una percepción, una visualización entregada por maestros, por videntes, por como tú lo quieras llamar, que ven estos procesos ocurriendo en esos espacios infinitamente pequeños. Porque he de decirte que los plasmas empiezan desde las dimensiones muy pequeñas. Los plasmas empiezan como cubos que miden 10 a la menos 43 metros de diámetro. Para que tú tengas una idea, un átomo, esto de aquí, es algo que está en el rango de 10 a la menos 11 o menos 12, me parece, metros de tamaño. Entonces, el primer plasma, vamos a decir, el primer píxel del universo es infinitamente pequeño. Y de ahí los cubos se van agregando, se van uniendo entre sí para formar agregados cúbicos cada vez más grandes. ¿Qué es lo que van a hacer? La intención de todo esto es, cuando yo tengo un cubo de un cierto tamaño, tengo sus códigos genéticos y se llaman códigos genéticos. ¿Por qué? Porque son genéticos en el sentido de que generan. Por eso el plasma tiene la capacidad de plasmar. Con el código genético se va a generar. ¿Qué se va a generar? Una realidad material de materia, energía en el espacio-tiempo. Es decir, tu materia, mi materia, la materia de todo lo que nos rodea, de todo lo que existe. Se llaman códigos porque estos son como una computadora. Estos códigos, estos símbolos que ves aquí, que son runas, son pentágonos, son hexágonos, etcétera. Ellos tienen la capacidad de reverberar. Imagina estos simbolitos que empiezan levemente a reverberar, son de un espesor infinitamente pequeño, obviamente. La lámina empiezan a reverberar y entonces aquí en el interior empiezan a, vamos a decir, modulan, controlan la forma en que vibra el éter aquí adentro. Y al hacerlo, al crear una reverberación, se genera un fenómeno que no voy a explicar a detalle aquí, que se llaman cuerdas, y esas cuerdas son las que eventualmente hacen que este éter, el éter que esté aquí adentro, paulatinamente empiece a mostrar zonas donde la frecuencia vibratoria se va modificando. Entonces te lo pongo de esta manera. Aquí adentro el éter de pronto empieza a generar en zonas un tono de do, en otra zona un tono de re, en otra zona un tono de mi.
fa, sol, la, etcétera. El éter empieza a generar destellos lumínicos, rojos, verdes, azules, ultravioletas, infrarrojos, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que los códigos genéticos tienen la capacidad, bajo una programación, por eso el término código, de crear una serie de reverberaciones en el éter que está aquí adentro, que van creando una sinfonía de color y sonido. Y lo que va a pasar es que esa sinfonía de color y sonido va a estar creando periódicamente porciones en este éter donde el éter alcance a vibrar a una frecuencia suficientemente baja para que este átomo de pronto se pueda percibir a través de nuestros sentidos. Y eso es lo que llamamos un entorno, una partícula material. Entonces, toda la clave está en tener cubos de plasma con sus calcomanías de códigos genéticos y estos códigos genéticos programarlos para que vibren de cierta manera. Entonces, si este átomo es un átomo de carbono, a ese átomo de carbono lo que es que le corresponde una partida de códigos genéticos que están programados para estar reverberando de una cierta manera, en una cierta secuencia, periódicamente en el tiempo, para hacer que el éter esté vibrando, vibrando, vibrando y haga que se plasme la partícula del átomo de carbono. Te digo, te repito, en otras pláticas daré un poco más de detalle de este proceso. Aquí lo que básicamente hay que saber es que este cubo de éter es un cubito que tiene la capacidad de crear una cierta realidad aquí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando, cuando aquí todo el juego es qué quiero crear aquí adentro. Yo puedo tener un cubo, por ejemplo, del tamaño de un páncreas. Y claro, tienes que imaginar que ese cubo, ese cubote, está conformado lo tienes que partir de formar cubos desde el tamaño de los 10 a la menos 43 y empezar a unir un montonal de cubos hasta llegar a un cubo que sea del tamaño de un páncreas. Por ejemplo, un páncreas mide aproximadamente como unos 20 centímetros de lado. Entonces piensa en unir muchos cubos, como un cubo de Rubik, hasta que formas un cubo de 20 y tantos centímetros de tamaño. Cada cubito de 10 a la menos 43 tiene sus 64 códigos genéticos y entonces se vacía como un gran programa que le va a decir a cada uno de los cubos de ese páncreas cómo va a conformar cada célula que forma el páncreas, cada componente, hasta llegar así hasta el átomo, la partícula subatómica, el electrón, el neutrón, etc. Entonces, ¿qué ocurre cuando, por ejemplo, se tiene eso que llamamos una enfermedad, lo que Códigos Solares llama una apariencia de enfermedad? Lo que sucedió es que por determinadas razones, por un proceso energético, por una alteración, por un accidente, por un traumatismo, por lo que tú quieras, una emoción, un marco de pensamiento, una creencia, pueden ser muchos los factores. ¿Qué puede suceder? Que estos códigos genéticos, en sí el código genético no se puede deformar. Este triangulito que ves aquí siempre será un triángulo, pero sí se puede modificar la manera en que él está vibrando. De tal manera que si hay esa alteración, la alteración está generando que estos símbolos reverberen de una manera alterada. Y eso es lo que hace que entonces la conformación de la forma o de la función de esas moléculas, de esas células o ese órgano completo se alteren y aparece lo que nosotros vemos como una enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que hace Códigos Solares? Códigos Solares es una técnica que fue entregada hace ya unos 20 años al maestro Sananda Kumara. Fue entregada por la jerarquía de maestros, por el Padre Jesús, por la Madre María, por la jerarquía de maestros que conforman lo que se llama la jerarquía de los códigos solares. Entregaron una técnica donde se nos explicó que nosotros podemos ser canales de precisamente códigos de reprogramación que corrijan la forma en que reverberan estos señores
y restituyan la forma y la función correcta paulatinamente o gradualmente o instantáneamente a el órgano que está aquí adentro de este cubo. Esa es básicamente lo que quiere decir códigos solares. Ahora, en realidad, si hablamos de códigos lunares, pues es lo mismo. Códigos lunares son códigos que igualmente fueron entregados por la jerarquía al maestro Sananda Kumara y son otra forma de programación para objetivos, para fines distintos, para hacer que esto se recodifique o adopte una nueva codificación de función. Es como en la computadora. En la computadora oímos hablar que hay formas de programar, ¿verdad? Hay HTML5, hay Python, hay Adobe, hay SQL, hay C++, etcétera. Hay diferentes códigos de programación para programar una misma computadora. Y cada código está optimizado para crear diferentes resultados. Un HTML5 se utiliza mucho, por ejemplo, para programar páginas web. Un C++ se utiliza sobre todo para programar, por ejemplo, juegos de computadora. Con cualquiera se puede programar la computadora, pero cada uno está optimizado para según el resultado que se quiere obtener. Es lo mismo aquí. Códigos solares es un código, es un sistema que está eminentemente orientado a proveer sanación que eventualmente se vuelve curación al organismo de un ser vivo. Puede ser un ser humano, un animal, una planta, un árbol. Eso en esencia, amigo, amiga, es lo que es el código de curación. Entonces yo te invito a que cuando tengas ocasión, tomes un curso si es que así te nace y quieres simplemente aprender a practicar una capacidad inherente, natural, que todo ser humano tiene, de proveer sanación con sus propias manos. Y eso se llama los códigos solares y los códigos lunares. Entonces yo te invito a que si este tema te interesa, si te interesa empezar a desarrollar esa capacidad, pues cuando tengas la oportunidad te acerques y tomes el curso, la iniciación, la práctica de los códigos solares. Aquí mismo en YouTube puedes buscar algunos videos donde el maestro Sananda explica cómo se aplican los códigos de curación. Y si un día puedes y quieres, pues en un centro de sanación de códigos solares, pues inscríbete a este curso para aprender a utilizar esta maravillosa energía que se puede utilizar en lo personal y se puede utilizar con otros para dar una bella labor de servicio de sanación a esta humanidad que tanto lo necesita. Muchísimas gracias por tu tiempo y por haberme escuchado y pues hasta la próxima, que tengas un feliz y bendecido día.